Ahí estamos. Bueno, pues ya estamos de regreso con este segmento de vida después de la muerte y ya nos acompaña el licenciado Rusildi para seguir hablando de este tema tan importante, ya que estamos hablando de la eternidad. O sea, no estamos hablando de 80, de 90 años, 100 años que dura la gente más longeva, sino estamos hablando de la eternidad, vida después de la muerte. Bienvenido, licenciado Rusildi. Ahí está, ahí estamos. Ya. Buenas tardes. Ajá, sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos otra vez. El Ministerio del Reloj de Dios, que está a cargo de un servidor, Vicente Rusildi, y vamos a hacer una serie de programas que le hemos puesto como tema vida después de la muerte. Así es. La sección pasada tuvimos el primero y hablamos de todas las promesas, de muchos versículos que la Biblia habla de la vida después de la muerte, de todas las promesas que Jesucristo nos da en su palabra, de que Él es la resurrección, Él es la vida eterna, por Él seremos salvos. Entonces, vimos muchos versículos donde Jesucristo nos habla y nos promete que hay vida después de la muerte. Así es. Y eso es como un preámbulo, como una introducción al tema para comentar y decir que la Biblia innumerables veces repite que hay vida después de la muerte, y el que promete eso es Dios mismo, Jesucristo, mismo. Y es un tema que es bastante debatido hoy en día. Entonces nosotros estamos tocando a la luz de la Biblia, de la Escritura, de por qué hay vida después de la muerte, y concluimos como situación importante en el programa pasado que es imposible que Dios haya mentido tanto. Exactamente. Con tantas promesas en la Biblia de que hay vida después de la muerte y que por medio de Jesucristo tenemos vida eterna, y que lo repite innumerables veces, pues por fe creemos en eso y por fe somos salvos. Entonces, como base pusimos las promesas que Dios establece en la Biblia, y fue lo que vimos en el programa anterior. Hoy nos vamos a ir un poquito más a detalle con otro versículo. Con otro versículo, que para la gente que está en casita, por favor, pueden buscar en su Biblia y pueden tomar nota de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y luego también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en una llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá para acá. Entonces le dijo: tengo pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque alguno se levantase de los muertos. Ok, tremenda palabra que explica a Jesucristo en una forma de parábola. Jesucristo habló en parábolas. Uh-huh. ¿Y qué hacía Jesucristo cuando enseñaba en parábolas? Primeramente, tenía un propósito: que no todo mundo las entendiera.
Claro. Solo los que estaban relacionados con las cosas espirituales podían entender las parábolas. Por eso Jesucristo prácticamente, como se dice ahora, hablaba en claves para que solo los que estuvieran en relación con el mundo espiritual entendieran lo que estaba diciendo. Los discípulos mismos le preguntan en otros pasajes de por qué hablaba en parábolas, y Jesucristo prácticamente contesta eso. Ahora, ¿qué otro propósito tienen las parábolas? Que la parábola del rico y Lázaro es una parábola muy conocida. Hay alrededor de 33 parábolas que Jesucristo habló relacionado al reino de los cielos. Sí. Y en este caso, la parábola del rico y Lázaro es una parábola muy conocida. ¿Y qué propósito tienen? Enseñar verdades del reino, enseñar verdades celestiales, ¿verdad? Entonces, todo lo que enseñan las parábolas, su propósito es que no las entienda todo el mundo, solo los que están relacionados con las situaciones espirituales, y que también se conozcan verdades del reino de Dios. Y por lo tanto, aquí estamos viendo una parábola que se denomina del rico y Lázaro. Qué bueno que la leíste toda. Vamos a irnos versículo por versículo para entender, porque el tema, como ya lo mencionamos, es vida después de la muerte. Y esta parábola que nos trae verdades del reino nos va a enseñar mucho sobre este tema, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que nos fuéramos versículo por versículo. Tú lees, por favor, y yo te voy a decir dónde nos vamos parando para explicar esa parte, ¿verdad? Dice, empezamos en el Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Muy bien, vamos a explicar esos primeros dos versículos. Uh-huh. Fíjense bien que está escribiendo a una persona religiosa. Sí. O sea, está escribiendo la parábola a un hombre rico que estaba relacionado con las cosas religiosas. Uh-huh. Eso nos debe dar una inquietud tremenda, porque no porque estar metido en una religión eres salvo. Ese rico fue al infierno. No porque se vestía, por su forma de vestir. Exacto. Porque se ponía los colores, porque sus atuendos, sus hábitos, ya por eso vas a ser salvo. Exacto. Jesucristo lo que hizo cuando llegó a estar en la tierra con nosotros fue explicar que lo importante es lo espiritual. Ajá. Y no la legalidad, ¿verdad? Que, por ejemplo, ese rico se vestía como se vestían los religiosos, conocía la palabra, pero veía a un pobre y no tenía misericordia de él, ¿verdad? Entonces, sus acciones no iban acorde con la situación espiritual que Jesucristo mandaba. Entonces, es bien importante entender que el rico era una persona religiosa, y aún así no fue al cielo, ¿verdad? Entonces, seguimos con el siguiente versículo. Sin embargo, estaba en el 20, dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Muy bien, mira, ese hombre pobre, ajá, Lázaro, ¿verdad? Vivía atormentado en tierra. Sí. Ahí es cuando cuestionamos a veces, oye, pues Dios es injusto. No, la justicia va a llegar, tarde o temprano va a llegar, solo que no conocemos la visión completa. Dios Él tiene el desfile completo, nosotros vemos una parte. Nada más el momento. Vemos el momento y concluimos, Dios es injusto. No, Dios va a acomodar en su momento las cosas en su perfecta justicia. Y aquí un hombre que se la pasó sufriendo y que estaba en fe, afuera de una iglesia, afuera de una situación religiosa, porque confiaba en Dios, esperando que tuvieran misericordia de él, estaba sufriendo. Ahora, estaba sufriendo, ¿por qué? Porque tenía llagas ya en su cuerpo, y aparte los perros iban y le lamían, y eso no le provocaba más tranquilidad, sino les ardían más esas llagas. Claro. O sea, determinadamente este pobre realmente estaba sufriendo en tierra. Pero vamos a ver cuál es su final, ¿verdad? Sí, y cuál es el final del rico, ¿verdad? Porque vemos muchas veces vemos realidades momentáneas, o sea, pero no son la verdad eterna. Exacto. O sea, en un momento vemos algo que es una realidad, pero es momentánea. Exacto. Y tomamos la fotografía del momento. Exacto. Y decimos, bueno, pues esta situación no es justa. ¿Qué Dios tan injusto? Sí,
pero no tenemos todo el panorama ni toda la visión. Por eso el conocimiento en la palabra es muy importante para que nuestra visión se amplíe en un mundo espiritual y conozcamos más a Dios. Y la verdad, ese versículo que dice, mi pueblo, o sea, el pueblo de Dios, mi pueblo perece por falta de entendimiento, la verdad es que, o sea, nos quiere decir que el mismo pueblo de Dios, que se siente el pueblo escogido, puede perecer por la eternidad porque no busca el entendimiento de la palabra. Así es. Y algo aquí que es impactante es que no es garantía que si tú perteneces a una religión, aún te hablen de Dios, porque esa persona, el hombre rico, creía en Dios, reconoce a Abraham. Exacto. O sea, su Dios era Ajá. Su Dios era Dios, sí. No era otro Dios, creía en Dios, exacto. Pero no fue al cielo, ¿verdad? Es importante saber que el pertenecer a una religión no es garantía que al morir vayas al cielo, ¿verdad? Tienes que ir más allá del conocimiento, crecer más en lo espiritual y no en las apariencias, ¿verdad? Porque este hombre aparentaba ser un hombre religioso. Así ¿verdad? es. Por su apariencia. Entonces seguimos. Dice en el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Muy bien, vamos ahí. Sepultado. Ok, muy bien. Hay aspectos importantes en ese versículo. ¿Puedes volver a leer? ¿Murió sí. el mendigo? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham era un paraíso temporal, ¿verdad? Ajá. Porque no nos vamos a meter en ese tema, pero la Biblia habla de 3 paraísos. Sí. Uno es el Edén, en un principio, de que Adán y Eva ahí estuvieron. El seno de Abraham es el segundo paraíso del cual habla la Biblia, y el tercer paraíso que habla la Biblia es el tercer cielo. Están ubicados en diferente lugar. Pero en ese entonces, cuando Jesucristo antes todavía no venía a la tierra y todavía no moría por nuestros pecados, la gente iba al seno de Abraham a ser consolado. Y es ahí donde fue el rico. Es por eso que cuando... es ahí que fue Lázaro. Exacto, es cuando fue Lázaro. Y es cuando, por ejemplo, Jesucristo estaba en la cruz y el ladrón que la Biblia no menciona que era ladrón, era un malhechor, dice, acuérdate cuando estés en tu reino de mí, y Jesucristo le contesta, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Así desde hoy. O sea que Jesucristo fue ahí al seno de Abraham, ahí se iba a encontrar con el malhechor que estaba al lado de la cruz, ¿verdad? En ese paraíso, porque Jesucristo descendió 3 días al infierno, así como estuvo Jonás en el gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces Jesucristo cuando muere va al seno de Abraham, ¿verdad? Sí. Y ahí por eso dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí es el seno de Abraham a donde fue el mendigo, y fue llevado por los ángeles. O sea, los ángeles, dentro de sus muchas misiones, vienen por los que son salvos para llevarlos al paraíso. Tienen muchísimas misiones los ángeles. Y son millones y millones de ángeles, mucho más, superando la cantidad de humanos que han existido en toda la historia. De eso hablo en mi tercer libro, parte del reino espiritual que son los ángeles. En el tercer libro lo hablo muy a detalle, y es una cantidad incontable. Pero una de las misiones es, vienen los ángeles por ti y te llevan al paraíso, ya no al seno de Abraham, ¿verdad? Ya al tercer cielo, pero eso ya se explicará en otros momentos. Pero es bien importante esto. Lo más importante de ese versículo es que muere el mendigo e inmediatamente está en el paraíso. Sí. O sea, no hay un proceso por el cual pase la persona muerta, ¿verdad? Murió el mendigo y fue llevado al paraíso. Murió el rico inmediatamente a condenación. En el Hades. Las parábolas, recordemos que hablan verdades celestiales. Sí. Hay gente que piensa que después de la muerte hay oportunidad, ¿verdad? De poder hacer algo ya muerto. No, la oportunidad es en vida. Lo que hiciste en vida, inmediatamente cuando mueres tiene sus consecuencias. O es cielo o es infierno. Y la parábola nos está ayudando. Además hay más citas bíblicas que ayudan a esto, pero ahorita nada más vamos a estar enfocados en esta parábola. Entonces, ¿seguimos leyendo, por favor? Sí, dice, murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta
de su dedo en agua Sí. y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Muy bien, vemos que la persona que se denominaba religiosa, ¿verdad? Que no tenía misericordia del mendigo, inmediatamente muere y está en tormento. Ahora, fíjate bien, entre los muertos hablan, Sí. el muerto siente, Siente. el muerto ve, Ujú. veía, reconoció a Abraham. Sí. ¿Cuánta gente no Reconoció habla a de que Lázaro. yo reconozco a Dios? Ujú. Sí, sí creo en Dios. Pues no es suficiente. O sea, la Biblia dice, no es suficiente con escuchar la palabra, tienes que obedecerla, ¿verdad? No es suficiente solo con escuchar, tienes que hacer lo que Jesucristo dice. Jesucristo dice, ¿por qué dicen creer en mí y no hacen lo que yo digo? Jesucristo cuestionaba, Exacto. ¿cómo dicen creer en mí y no hacen lo que yo digo? Entonces, el ejemplo del rico es un ejemplo esencial para esto. Ahora, el rico veía, reconocía a Abraham y lo veía. O sea, sus sentidos estaban operando. Ujú. Ya estaba muerto. Sí. Y sus sentidos estaban operando. ¿Cuáles son nuestros 5 sentidos? Sí, la vista. La vista, el oído, el tacto. el tacto. Ujú. Sentía. ¿Cómo vemos, cómo Sentía. sabemos que sentía? Sí. Porque, Dijo ¿qué que le está pidió? atormentado. Está atormentado. Ah, ¿Y qué le quería pedía? agua. Quería agua. Ujú. O sea, un muerto tenía sed. Sí, para que refresque mi lengua. Muchas veces la gente dice, oye, ya mueres y acaba todo. Ujú. Vemos que ahí un muerto Sí. prácticamente está sintiendo, Sí. está reconociendo, tiene vista, escucha, tiene sed, está sintiendo, ¿verdad? Sí. Y está atormentado, ¿verdad? En un Ujú. lugar de tormento. Y seguimos con la parábola. Sí. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Muy bien, cima está escrita con C, Sí, ¿verdad? Ahí no es cima con S. O sea, no es una montaña, es un pozo que dividía el seno de Abraham, donde eran consolados los que creyeron en Dios, y los que estaban atormentados los separaba una gran cima, un abismo muy profundo, que no se podía pasar ni de aquí hacia allá, ni de allá para acá, ¿verdad? Pero sí se alcanzaban a ver tanto que la persona religiosa, el rico, reconoce a Abraham. Abraham es el padre de la fe, es el padre de todos nosotros. Él lo reconoció, él conocía las escrituras. Es ahí cuando decimos, no es suficiente con conocer, con que conozcas, ¿verdad? exacto. Ya, es ahí donde Jesucristo dice, el que oye mi palabra, ¿verdad? Y la hace, es prudente, es un hombre prudente. Es un hombre Pero el que prudente. oye la palabra y no la hace, es un hombre insensato. Y su pérdida va a ser muy grande. Eso lo enseña Jesucristo en otra de las parábolas. Entonces aquí vemos que los 5 sentidos están operando, ¿verdad? Y se reconocen, porque muchos preguntan, oye, cuando estemos en el cielo nos vamos a reconocer. Sí. Sí. Ahí todos están muertos. Sí. Ahí están hablando entre muertos. Abraham estaba muerto, Lázaro estaba muerto, el rico estaba muerto. Sí. Y se reconocían entre ellos, Sí. ¿verdad? Sí nos vamos a reconocer cuando estemos Cuando muertos. Van a cambiar nuestras leyes Sí. que hoy terrenalmente rigen. predominan, Ujú. pero sí nos vamos a reconocer. Entonces seguimos. Ok. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjate, hasta ahí vamos a ver esos son tres versículos de la Ajá. parábola. Fíjense, el rico estaba atormentado, estaba en el infierno prácticamente, sufriendo las consecuencias de no llevar una vida en Cristo como Él lo dice, ¿verdad? Como lo explica su palabra. Y Él quiere rogar. ¿Por qué está rogando el rico? ¿Qué es lo que está pidiendo a Abraham?
Sí, que vaya, que Lázaro resucite y vaya y les testifique a sus hermanos y a su papá para que estos o sea, entiendan que esto del infierno es real. Exacto. Que es real, que su hermano está siendo atormentado en el Hades y que cambien su manera de proceder y que obedezcan a la palabra para que les convenza de que sean obedientes, para que no vayan al Hades. Fíjate la gran contradicción por falta de conocimiento, por falta de la situación que tú estabas explicando hace rato, por falta de conocimiento. El muerto rogando para que los vivos no vengan a este lugar de tormento. Y hoy en día hay una religión que ruega, los vivos ruegan por el muerto para que se salve. Los dos cometiendo un error espiritual y una verdad bíblica, una ley de Dios, por falta de conocimiento. El muerto rogando porque el vivo no venga a este lugar. Y el vivo rogando porque el muerto vaya al cielo. Exacto. O sea que ya después de que mueras, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ni el vivo puede hacer nada por el muerto, ni el muerto puede hacer nada por el vivo, ¿verdad? Exacto. Y tenemos religiones que después de muertos oran por las personas, por el muerto, hacen cultos por el muerto y ya no hay nada que hacer. Y prácticamente es negocio porque eso hasta te lo cobran, ¿verdad? Exacto. Pero por falta de conocimiento caemos en errores doctrinales muy importantes, ¿verdad? Exacto. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. Y bueno, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham dijo a Moisés y a los profetas tienen, o sea, en la palabra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y nosotros pues tenemos hasta el Nuevo, tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Fíjense, y por pues eso Jesús se levantó de entre los muertos. Exacto, y aún así unos creyeron. Y otros no. Y otros no creyeron, pero por eso, muy sabiamente, la palabra de Dios dice, eres salvo por medio de la fe. Sí. O sea, una persona, si no tiene fe, aunque un muerto se levante, se le aparezca y le diga, oye, sí, en realidad hay un mundo espiritual, no lo va a entender. Porque la guía, la forma de llegar a las verdades celestiales es la palabra de Dios. Y ahí es donde un velo se te es quitado y tú entiendes las cosas espirituales, creyendo en Jesucristo, aceptándolo como tu Señor y Salvador y arrepintiéndote por tus pecados, es cuando viene todo un entendimiento. No es porque sucede un milagro o no es porque se te aparezca un muerto. Dice Abraham, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Claro. Ellos son los que están predicando la palabra de Dios, o sea, la parábola está ubicada en cierto tiempo, cuando Moisés existía, cuando los profetas existían, o sea que tal vez eso sucedió, ¿verdad? Pero un vivo no va a entender, aunque se le aparezca un muerto, aunque se le aparezca otra cosa, aunque se le aparezca algo sobrenatural, porque el convencimiento de la palabra de Dios es por medio de su palabra, ¿verdad? Ajá. Y por medio de creer en Él, y por arrepentirse de los pecados. O sea, la puerta del cielo es fe y arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de mis pecados y no tengo fe en Jesucristo, no lo recibo como mi Señor y Salvador, no va a haber una puerta al entendimiento en un ambiente espiritual, ¿verdad? Qué tremendo, porque es cierto, estas palabras las está diciendo a su iglesia, las está diciendo a la gente que cree estar llevando una vida recta, o que cree conocer a Dios. Sin embargo, si no obedeces su palabra, si no hay entendimiento espiritual, igual vemos como el hombre rico, aunque era un hombre religioso que ofrecía cultos, que se vestía para ofrecer esos holocaustos, esos cultos, igual se va al infierno. Y un hombre pobre que
se veía un hombre miserable, sin embargo, él estaba viviendo en obediencia a Dios y se va al cielo. Entonces, aquí vemos vemos verdades absolutas, que no vemos circunstancias, que en ese momento vemos las circunstancias y decimos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanta injusticia? Seguramente Dios no existe, ¿por qué no lo ve? ¿Por qué no lo cambia? Entonces es algo maravilloso el estar desmenuzando estas verdades aquí para las personas que creemos que existe Dios, para las personas que creemos para profundizar más. ¿Nos puedes dar tu correo? ¿Nos puedes dar dónde podemos encontrar más acerca de esto? Sí, muy bien. Mira, esta parábola la mencionamos en el primer libro, que es el reloj de Dios, ¿verdad? Sabemos o hemos explicado que nosotros tenemos un ministerio como familia que se llama El Reloj de Dios, de los cuales un servidor ha escrito 4 libros y mi esposa ha escrito 2 libros. Todos estos libros están de manera gratuita en una página de internet. Sí, ¿cuál es? Que se llama, la página se busca www.elrelojdedios.com.mx. Ahí pueden ver los libros, ahí los pueden ver en línea o también los pueden imprimir. Esta parábola del rico y Lázaro la vemos en uno de los temas del primer libro, que se llama El Reloj de Dios. El segundo libro fue el Espíritu Santo. El tercer libro, ¿qué hará la iglesia después de la resurrección?, que es un tema que también vamos a ver un poquito en esta serie de programas. Y el cuarto libro es la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Son los 4 libros que están ahí, los pueden ver en esa página de internet. Y aquí yo quisiera que se fueran con 3 puntos importantes de esta parábola. Uno es que al morir inmediatamente es cielo o infierno, como lo dice la parábola, ¿verdad? Ajá. Inmediatamente está en el seno de Abraham, inmediatamente está en... Ahora, la otra es que no es garantía que si perteneces a una religión eres salvo, ¿verdad? Hay que irse a conocerla a Dios por medio de su palabra y aplicarla. Y la otra es que ya no se puede hacer nada por un muerto, ni el muerto puede hacer nada por un vivo, ¿verdad? Son 3 cosas importantes que yo quisiera que las meditaran las personas que escucharon el programa. Ni nosotros podemos hacer nada por un muerto, ni el muerto por nosotros, ¿ok? Eso es algo muy importante. La religión no es la que salva. Y que cuál fue, o sea, fue que inmediatamente al morir es juicio. Es juicio. O es condenación o vas a la presencia de Dios. Bueno, www.elrelojdedios.mx, facebook.com.mx, www.elrelojdedios.com.mx, Facebook. Facebook, familia Rusildi González, y seguimos un programa por semana de la serie de Vida Después de la Muerte. Este fue el segundo. Hay mucha información sobre esto relacionado en la palabra de Dios, y lo más importante es que es la verdad. Así es.